La Guerra de la Última Alianza fue un largo conflicto de 11 años en el que hombres, elfos y enanos unieron fuerzas contra Sauron el Maiar, al final de la oscura Segunda Edad de la Tierra Media, ya que Sauron, tras ser derrotado junto con su señor Morgoth al final de la Guerra de la Cólera, no acudió ante los Valar para responder por sus crímenes, y ya sin la influencia de su maestro, campó a sus anchas en la Tierra Media, extendiendo sus sombras desde Mordor. En el apéndice B del libro del Retorno del Rey se nos ofrece la cuenta de los años, donde se nos explica la cronología de esta difusa Segunda Edad que duró 3441 años. Fueron tiempos oscuros para los hombres que vivían en la Tierra Media, no así para los que vivían en Númenor, ya que en recompensa por el valor en la Guerra de la Cólera de estos hombres, los Valar dieron a los Edain la posesión de una isla en el mar llamada Númenor, que sería una poderosa civilización que alcanzaría sus días de gloria durante esta era, y tan grande era la flota de los númenóreanos que incluso Sauron les llegaría a temer. Esta Segunda Edad duró algo más de 3400 años y en ella se sucedieron una serie de acontecimientos importantes para la trama del Señor de los Anillos. Todo comenzó cuando la Guerra de la Cólera llegó a su fin, y tal fue la violencia de esta contienda que el antiguo continente de Beleriand sería engullido por el mar. Y fue entonces, antes incluso de la construcción de Mordor y Barad-dûr, que uno de los pocos territorios que no sucumbieron al mar de la original Beleriand sería el reino de Lindon, que Gil-galad fundó durante el primer año de esta nueva edad, y en él se estableció como alto rey de los elfos Noldor, y muchos elfos importantes habitaron con él. Durante estos tiempos, Lindon creció en poder y sabiduría, siempre expectante ante cualquier amenaza, y se crearon las ciudades de Harlond y Forlond, donde vivían Gil-galad y Elrond, mientras que en los puertos grises residían Círdan, Galadriel, Celeborn y también Celebrimbor inicialmente, siendo el único puerto donde partían los barcos élficos rumbo a Valinor. Dentro del reino de los elfos convivieron con enanos venidos de las montañas azules, y Gil-galad decidió dejarles ser dueños de sus asuntos y no le prestó demasiada atención a ellos. Y con el tiempo, estos enanos se dirigieron a Moria, un antiguo reino fundado por el rey de los enanos, Durin I, el Inmortal, que en los albores de la Primera Edad descubrió el reino para gloria eterna de su pueblo. Hemos hablado de los elfos y de los enanos, pero aquellos hombres que combatieron a Morgoth junto a los elfos, como he dicho anteriormente, recibieron un gran obsequio por parte de los Valar, esta gran isla que se levantó para servirles de hogar. Y a ella llegaron muchos hombres en barcos provistos y dirigidos por los elfos. Una migración que tomó al menos 50 años y que pobló la isla de al menos 10.000 hombres, mujeres y niños, y en el año 32 de la Segunda Edad oficialmente se estableció el reino de Númenor, con Elros, hijo del legendario Eärendil y hermano de Elrond, y Elros sería nombrado rey, ya que su descendencia de las casas reales de los Eldar de los Edain le daban derecho al trono. Un medio elfo que, en cambio, a como lo hizo Elrond, que elegiría una vida inmortal, Elros decidió una vida mortal y se convirtió en el primer rey de la isla. Los Valar dieron a muchos hombres un segundo regalo. Su esperanza de vida se incrementaría mucho más que la mayoría de los hombres comunes, y en concreto Elros y sus descendientes, de entre los cuales se encuentra por cierto Aragorn, vivieron mucho más que el resto de los hombres de la Tierra Media. Prueba de ello es que Elros reinó durante 5 siglos, tomando el nombre de Tar Minyatur, y Elros siempre llevó consigo una serie de reliquias reales de su casa, antiguas y legendarias armas de hombres e insignias de grandes héroes del pasado. Elros portaba a Dramborleg, el hacha con la que Tuor mató en la caída de Gondolin a 3 Balrogs y que sobreviviría a esta batalla. También portó el arco de Bregor y la espada Aranrud, que ya he nombrado anteriormente y que perteneció al legendario rey Thingol de Doriath. También llevaría el anillo de Barahir, que pasaría miles de años después a Aragorn. Durante estos 500 años en los que Elros
reinó en Númenor, se convirtió en un pueblo poderoso y mantuvo largo tiempo su amistad con los elfos de la Tierra Media. Y muchos regalos fueron traídos por los elfos a Númenor para apuntalar la civilización de los hombres. Entre ellos, las 7 Palantiri, genuinas bolas de cristal vidente hechas por Fëanor en los días antiguos, objetos que jugaron un papel clave durante la historia del Señor de los Anillos. No mucho después de la muerte de Elros, Sauron comenzaría nuevamente a hacer sus movimientos y alrededor del año 600 las primeras naves de Númenor comenzaron a desembarcar en la Tierra Media, y en el año 750 muchos Noldor abandonaron Lindon y Celebrimbor fundaría Eregion, mientras que Galadriel y Celeborn se instalarían en el bosque de Lórien. Una vez alcanzado el primer milenio de la Segunda Edad, Sauron se alarmó con el enorme poder de Númenor y decidió elegir la tierra de Mordor como su reino, construyendo Barad-dûr como su fortaleza. Y durante los siglos posteriores trataría de intentar seducir a los elfos bajo otros aspectos e identidades, pero Gil-galad se negó a tener tratos con él, aunque sí consiguió seducir a los elfos de Eregion bajo la forma de Annatar, el Señor de los Dones, un supuesto enviado de los Valar. Celebrimbor y Annatar trabajaron codo a codo durante 300 años, y la habilidad de los herreros alcanzó su cima, comenzando a forjar entonces los anillos de poder alrededor del año 1500 de la Segunda Edad. 90 años más tarde, los 3 anillos de poder de los elfos fueron terminados. Llegamos por tanto al año 1600 y Gil-galad gozaría de una paz vigilante, desentendiéndose de los problemas ajenos, y las relaciones con los hombres de Númenor se habían estancado hasta desaparecer, pues muchos de la isla no eran fieles a los Valar, aunque el Alto Rey reanudaría la amistad mucho más adelante con los fieles supervivientes, que serían encabezados por Elendil. Sin embargo, durante este año, Sauron forjaría en secreto el anillo único en los fuegos del Monte del Destino, pronunciando un hechizo para someter el resto de anillos y voluntades de sus portadores, atando los anillos al propio Sauron. Pero Celebrimbor se daría cuenta de los planes del impostor Annatar, y Sauron desataría una guerra contra Eregion. Pero Celebrimbor ocultaría a tiempo, muy lejos, los 3 anillos élficos. Y durante el año 1695, Sauron invadió la tierra de Eriador, la cual arrasó, mientras que Gil-galad enviaba a Elrond en auxilio de los elfos. Eregion sería destruida hasta los cimientos y Celebrimbor sería asesinado. Tras este largo asedio, las puertas de Moria se cerraron para siempre, y Elrond llevaría a los elfos supervivientes a un valle escondido en Imladris, encontrando allí un refugio en el que más adelante se conocería como Rivendell. En el año 1700 de la Segunda Edad, Sauron estaba dispuesto a hacerse con el control de la Tierra Media y continuaría sus ataques por la tierra de Eriador, y Gil-galad se vio obligado a pedirle ayuda a Númenor, que respondió de inmediato, ya que su rey en aquel entonces era Tar-Minastir, que enviaría una gran flota a Lindon para auxiliar a los elfos, y gracias a esto se pudo derrotar a Sauron, que sería expulsado de Eriador, y las tierras del oeste tuvieron un largo periodo de paz desde entonces. Aunque en Númenor la sombra de la envidia crecería, ya que envidiaban la inmortalidad de los Eldar, mientras que los dominios de Númenor crecían a lo largo de las costas de la Tierra Media. Y fueron pasando los siglos, y ya en el año 2251, los hombres de Númenor comenzaron a dividirse entre fieles y rebeldes a los Valar. Y por este tiempo despertaron los Nazgûl, espectros del anillo, mientras que en Umbar, muy al sur, se convertía en una gran fortaleza de Númenor. Y no mucho después se construyó también Pelargir, siendo el principal refugio de los fieles. Mucho tiempo pasó y a partir del año 3255 entraría en juego Ar-Pharazôn, el Dorado, que se haría con el trono de Númenor, siendo el rey más orgulloso de su historia. Gil-galad nuevamente pediría ayuda a Númenor y sorprendentemente Pharazôn respondió, ya que Sauron en ese momento era el señor más poderoso de la Tierra Media, algo que despertaba la ira y envidia del rey de Númenor.
que desembarcaba en las costas de Umbar con un invencible ejército que aplastó completamente a las fuerzas de Mordor y exigió entonces a Sauron la rendición. Y el Señor Oscuro la aceptó y sería llevado como prisionero a Númenor, si bien todo era un engaño de Sauron, ya que poseía el anillo único en ese momento y su principal propósito era infiltrarse en el reino de los hombres para persuadir a su rey y atraerlo a la oscuridad. Y así fue como Sauron persuadió a Pharazôn, que deseaba la vida eterna, y pronto lo convenció para renegar de los Valar y de los elfos. Y durante 50 años, el Señor Oscuro envenenó las mentes de los númeroneanos, hasta que el rey ordenaría la creación de una gran armada, y durante 9 años, los hombres trabajaron a destajo para construirla y atacar Valinor. Pero esto despertaría la ira de los Valar, que solicitarían la ayuda de Ilúvatar, el dios supremo omnipotente, que intervendría y se levantaría una gran ola que provocaría la destrucción de Pharazôn y su armada, provocando también el hundimiento en el mar de la isla de Númenor. Y con esto la gran civilización de los hombres era destruida, pero no todos ellos desaparecieron, ya que un conjunto de los llamados fieles a los Valar escaparon de la maldición, liderados por Elendil el Alto y sus hijos, que se declararon entonces enemigos de Sauron. Con esto llegamos al año 3320 de la Segunda Edad, en el que se fundan los reinos númeroneanos en el exilio. Muy importante en la Tercera Edad, estos reinos se llamarían Arnor en el norte y Gondor en el sur. Pero Sauron, que se encontraba en Númenor durante su caída, perdió para siempre la capacidad de tomar una forma amable y hermosa, y nunca más fue a Anatar. Sin embargo, su espíritu sobrevivió y regresó como un viento maligno a Mordor. Pero 9 años después, Sauron atacaría Gondor y tomaría Minas Ithil, que sería conocida durante El Señor de los Anillos como Minas Morgul, provocando la retirada de Isildur a través del río Anduin, mientras que Anarion, segundo hijo de Elendil, permanecería en Gondor defendiendo Minas Tirith y Osgiliath. Finalmente se produce la alianza de hombres y elfos en el año 3430, ya que Anarion lograba mantener a Sauron dentro de Mordor, e Isildur convocaba a los reyes menores alrededor de la piedra de Erech para formar un ejército. Pero uno de estos reyes no acudió a la batalla y sería el rey de los muertos que vemos en el Retorno del Rey. Mientras tanto, Gil-galad y Elendil celebraban un concilio junto a los señores elfos, en una gran mayoría de la rama de los Noldor, pero también habían elfos Sindar y muchos de ellos silvanos de Lothlórien y del Bosque Negro, siendo sus principales líderes por parte de los elfos Gil-galad, Elrond, Círdan, Orofer, señor del Bosque Negro y abuelo de Legolas, y Amdir de Lórien. Los hombres beligerantes eran Dúnedain, descendientes del linaje de Númenor que escaparon del desastre, pero también estaban acompañados por hombres valientes del norte del valle de Anduin, señores de los caballos, que siglos más adelante serían conocidos como el pueblo de Rohan. A la alianza también se le sumaron los enanos de Moria bajo el mando de Durin IV, aunque se sabe que algunos enanos de las casas más orientales se unieron a las tropas de Sauron, cuyo ejército se encontraba configurado por orcos, hombres malignos del este que habían caído en el pasado bajo la sombra del Señor Oscuro, y también de sureños de Harad, además de un número indeterminado de númeroneanos negros que en el pasado le declararon lealtad, como fue Boca de Sauron, que aparece en la versión extendida de El Retorno del Rey. Finalmente, tras un año de preparativos, la alianza se embarcó hacia el este, y en la cima de los vientos se reunieron las tropas de los hombres y elfos, y tras aguardar un tiempo a que los aliados del otro lado de las montañas nubladas se organizaran, partieron hacia Mordor, y se dice que el ejército allí reunido era el más grandioso de todos los vistos anteriormente en la Tierra Media, desde que el ejército de los Valar derrotara a Morgoth. La última alianza entonces cruzó el paso alto hacia los valles del Anduin, donde los elfos del Bosque Negro y los enanos de Moria se incorporaron, hasta descender por el Anduin, y Tolkien nos cuenta que en esta guerra todas las criaturas vivientes se dividieron ese día hacia un bando u otro, excepto los elfos, que era la única raza que no estaba dividida y que seguían fielmente el mando de Gil-galad.
La alianza entró en Rovanion con fiereza, y Sauron retrocede con sus tropas hasta Dagorlad, arrasando las tierras de entre el sur del Bosque Negro y el Anduin, donde se dice que habitaban las Ents mujeres. Y ambos ejércitos chocaron y se produjo entonces la batalla de Dagorlad. Pero el rey Orofer de los elfos silvanos entró en batalla con sus más bravos guerreros antes de que Gil-galad diera la señal de ataque, y entonces sus fuerzas fueron emboscadas y empujadas hacia la Ciénaga de los Muertos, ya que los elfos silvanos no eran tan numerosos y estaban mal equipados. Y fue aquí donde Orofer encontró su final. Pero su hijo Thranduil sobrevivió valerosamente y tomó el mando de las fuerzas restantes para seguir combatiendo. Gil-galad y Elendil se encargaron de enfrentar al grueso del ejército de Sauron y partieron con una gran ventaja, pues nadie era capaz de hacer frente a la lanza del rey elfo llamada Aiglos, que se cree que estaba hecha de mithril y plata, mientras que Elendil manejaba a Narsil con gran bravura, y juntos empujaron a los orcos dentro del mismo Mordor, y el ejército de la Alianza entonces asaltó la tierra del Señor Oscuro, y la Alianza encontró el camino casi despejado gracias a la valerosa acción de los elfos silvanos, por lo que Sauron tuvo que refugiarse en la Torre Oscura, y durante 7 largos años la última Alianza sitió la fortaleza de Barad-dûr, ya que el Señor Oscuro tenía una gran cantidad de orcos y hombres atrincherados en su fortaleza, mientras que se encontraba rodeado de los ejércitos combinados de Gondor, Arnor, Lindon, Rivendell y Moria. Y Sauron era acosado por diferentes frentes, incluidas las laderas del Monte del Destino, y muchas veces atacaron, pero siempre fueron rechazados, ya que Barad-dûr era inexpugnable, ya que estaba protegida por el poder del Anillo Único. Sauron no se quedaría quieto dentro de su torre y muchas veces salió a hostigar a las fuerzas de la Alianza, utilizando también muchos proyectiles y sortilegios contra sus enemigos, causando grandes pérdidas, y en una de estas acciones moriría Anarion, hijo de Elendil. Pero en una de estas incursiones Sauron se encontró cara a cara con Gil-galad y Elendil y los combatió a la vez. Y se produjo entonces un épico combate en el que ambos reyes morirían, pero no sin antes derribar a Sauron, que perdería su anillo único. Se cuenta como Sauron quedó sin cuerpo ni forma y su espíritu huyó muy hacia el este, mientras que su ejército fue derrotado y Barad-dûr derribada, pero quedaron sus cimientos, imposibles de retirar por haber sido creados con el anillo único, que sería reclamado a su vez por Isildur, ahora rey de los hombres. Y muchas torres fueron construidas para vigilar Mordor, como fue la torre de Cirith Ungol, manteniendo una vigilancia de 1000 años para impedir el retorno de Sauron. Con la victoria de la última alianza sobre el Señor Oscuro se inició la Tercera Edad del Sol, que marca la decadencia de los elfos y el ascenso de los hombres. Aunque fue un triunfo agridulce para la Alianza, ya que el Anillo Único no fue destruido por Isildur a pesar de los consejos de Círdan y Elrond, ya que Isildur quiso conservar el anillo como indemnización por la muerte de su padre y hermano, algo que lo llevaría a su propia destrucción más adelante en los Campos Gladios. El anillo entonces permaneció y poco a poco Sauron recobraría su poder y 1000 años después volvió a alzarse, reconstruyendo su reino perdido poco a poco para amenazar nuevamente a la Tierra Media. Pero eso forma parte de otra historia. Mientras los elfos trataban de entender y preservar la Tierra Media, el Señor Oscuro deseaba utilizar ese poder para controlar, y los conocimientos de los elfos y del propio Sauron se fusionaron en un propósito, dando origen a los artefactos extraordinarios de mayor poder sobre la Tierra Media, un total de 20 anillos con poderes sobrenaturales, pero que estaban bajo el control del Anillo Único, en secreto. Celebrimbor había ideado estos anillos con la intención de reparar las heridas causadas por Morgoth, y se cuenta que 3 anillos fueron hechos para 3 reyes elfos bajo el cielo, y que otorgaban un poder a su portador según su propio estatus. Pero a diferencia del Anillo Único, que había sido creado con el fin de destruir, los 3 de los elfos podían crear, preservar y curar, y los lugares donde estos anillos habitaban eran más hermosos y el tiempo transcurría más lentamente. Naria, el Anillo de Fuego, era uno de los objetos más poderosos y peligrosos de la Tierra Media.
contaba con la capacidad de reanimar los corazones y llenarlos de valor, y aquellos que eran afectados por Narya eran capaces de realizar actos heroicos más allá de sus propias capacidades. Y aunque en un principio Círdan, carpintero de barcos de los puertos grises, fue su portador, él se lo dio a Gandalf, uno de los magos Istari enviados a la Tierra Media por los Valar para ayudar a los pueblos libres en su lucha contra Sauron. Galadriel aparece en las novelas más importantes de la obra de Tolkien, como son El Silmarillion y El Señor de los Anillos, y se nos cuenta que es una poderosa hechicera elfa, hija de Finarfin y Eärwen, hermana de Finrod, Orodred, Angrod y Aegnor. Pero para la obra del Señor de los Anillos, su descendencia también es importante, dado que es la abuela de Arwen, por lo que el hijo del rey de Aragorn de Gondor, Eldarion, llevaría la sangre tanto de Elrond como de Galadriel. En los relatos de los días antiguos se nos dice que era una elfa de la realeza, descendiente de dos de los clanes de los Altos Elfos, llamados así porque fueron aquellos que vieron la luz de los dos árboles de Valinor, siendo heredera de los más poderosos clanes de los elfos, como son los Noldor y los Teleri. La primera mención dentro de la obra de Tolkien que encontramos sobre ella data del año 1968. Recogida posteriormente en el texto de los pueblos de la Tierra Media, narra cómo la luz de los dos árboles de Valinor quedaría reflejada en el pelo de Galadriel, y tal era su belleza y resplandor que el rey Fëanor, al contemplarla, se sentiría inspirado para crear los Silmarils y guardar dicha luz en aquellos objetos. Y vemos como en la adaptación cinematográfica de La Comunidad del Anillo de Peter Jackson, la luz de estos árboles queda reflejada en los ojos de Galadriel. En este texto inicial en el que se la menciona, nos cuenta su infancia, ya que desde temprana edad tenía la sorprendente habilidad de penetrar en la mente de otros, y se la describe como una de las elfas más altas de entre los Noldor, con un cuerpo y una voluntad fuerte, equiparándose a las mejores atletas, siendo la más grande de todos los Noldor en sabiduría y grandeza. En la novela del Señor de los Anillos, Tolkien nos ofrece otra descripción de Galadriel, en la que aporta más datos sobre su apariencia física. Muy altos eran, y la dama no menos alta que el señor, vestidos de blanco. Los cabellos de la dama eran dorados, pero no había rastro de vejez en ellos, excepto quizás en lo más profundo de sus ojos, pues estos eran penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas, y sin embargo profundos como pozos de recuerdo. Galadriel pasaría gran parte de su vida en Valinor, y el relato más antiguo de ella cuenta que era la líder de la rebelión de los elfos Noldor, y que su huida de Valinor se debió a su deseo de gobernar algún día un reino propio en la Tierra Media. Tras esta huida, Galadriel tendría su residencia en Doriath, el principal reino de los elfos Sindar de Beleriand durante la Primera Edad. Aquí conocería a Celeborn, con el que contraería matrimonio. Antes del hundimiento de Beleriand, Galadriel se trasladó a Eriador junto a su marido y habitaron en el bosque de Lothlórien hasta el fin de la Tercera Edad del Sol. Tolkien crearía a Galadriel mientras escribiría El Señor de los Anillos, como muchos otros personajes, y sería posteriormente añadido en los textos de El Silmarillion, y la evolución de su historia se recoge en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, como la más difícil debido a muchas incoherencias entre sus diferentes versiones a lo largo de los años. Galadriel ha aparecido en numerosas adaptaciones de El Señor de los Anillos, entre las que se incluyen varios juegos, la película de dibujos animados del director Ralph Bakshi y las versiones radiofónicas de la BBC de los años 80, y la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. También la vemos en El Hobbit, siendo uno de los 3 personajes que aparecen en las 6 películas de Peter Jackson junto con Gandalf y Sauron. Galadriel tendría un papel poco importante durante las guerras de la Primera Edad, pues, al contrario de otros, era consciente de que la derrota de Morgoth estaba más allá del poder de los elfos, siendo vencido solo cuando los Valar acudieron a la batalla, y una vez proclamada la paz, se le ofreció regresar a Valinor, ya que ella no había participado en ninguna matanza entre elfos, pero ella por orgullo eligió permanecer en la Tierra Media. Para los tiempos de la Segunda Edad viajó junto con Celeborn a Lindon, en los Puertos Grises, donde gobernaron su feudo y estuvieron bajo el vasallaje del Rey Supremo Gil-galad.
Se sabe que poco tiempo después tuvieron una hija llamada Celebrian, y siglos después se establecieron en el reino de Eregion. Durante esta etapa, Eregion y Moria establecieron un comercio beneficioso para ambos reinos y descubrieron un asentamiento en el valle de Anduin, que más adelante sería conocido como Lothlórien, en el que estuvieron un tiempo, y en su ausencia, Celebrimbor tomó el gobierno de Eregion, por lo que la dama y el señor se convirtieron a partir de entonces en los gobernantes de Lothlórien. Todo era paz y prosperidad en la Tierra Media, pero pronto se vio enturbiada por la aparición de un supuesto Maiar llamado Anatar, el señor de los dones, que no era otro que Sauron disfrazado, guiando a Celebrimbor y a los Noldor de Eregion para crear los Anillos de Poder. Por su parte, Galadriel desconfió desde el primer momento en Anatar, y más tarde se descubrió que sus sospechas eran ciertas, pero aconsejó a Celebrimbor a esconder los anillos, y más adelante Sauron se rebelaría abiertamente, dirigiendo toda su furia y tropas hacia Eregion, que fue arrasada hasta los cimientos, aunque Celebrimbor logró enviar los 3 anillos de los elfos lejos de las manos de Sauron, otorgándole uno a Galadriel, que se convirtió en la portadora de Nenya, el anillo de agua. Siendo consciente del poder de Sauron y deseando frustrar sus planes, ella no usó abiertamente los poderes de su anillo, mientras el anillo único estuvo en las manos del Señor Oscuro. Sin embargo, durante la Tercera Edad y con la aparente desaparición del anillo único, estando Sauron derrotado, se atrevería finalmente a utilizar el poder de Nenya, salvaguardando las fronteras de su reino con todo tipo de poderes mágicos, de protección, preservación y ocultando Lothlórien de las fuerzas del mal. Vilya es el tercero de los 3 anillos de los elfos, conocido como el Anillo de Aire o Anillo Azul por el zafiro que porta. Tenía el poder de otorgar fortaleza y propiedades de curación. Celebrimbor ocultó este anillo y se lo hizo llegar al rey Gil-galad de los Noldor durante la Segunda Edad, pero este entregó a Elrond cuando partió como su heraldo al mando del ejército de Lindon durante la guerra de la Última Alianza, por lo que, tras la muerte del rey elfo, Elrond mantuvo el anillo y se retiró al Valle de Imladris, también conocido como Rivendell, y con el poder de Vilya, el valle se ocultó de ojos indiscretos, quedando escondido de Sauron y sus aliados. Y Rivendell creció en gran fama a lo largo de la Tierra Media como la casa de Elrond, maestro de todos los saberes, y los pocos que encontraban su hogar recibían cuidado de las heridas de su cuerpo, mente y espíritu. Y para los elfos, este sitio se convirtió en un referente de paz, culto a las artes y conocimiento. Se especula que gracias a Vilya, Elrond pudo curar a Frodo de sus heridas, ya que el Hobbit estaba envenenado por los espectros del anillo, y Frodo llegó al vado de Bruinen ante las puertas de Rivendell, perseguido por los Nazgûl. Pero Elrond, que tenía un control total sobre el río, envió una inundación para derribarlos. Vilya perdería sus poderes al final de la Tercera Edad con la destrucción del Anillo Único, y tanto el anillo como su portador partieron a las tierras imperecederas.